Bienvenidos, ¿cómo están, amigos? Estamos aquí en este nuevo proyecto, en este podcast que traemos para ustedes. Y bueno, antes que nada, quiero presentar a el grupo de personas que conforman este proyecto llamado Mulligan 3. Hola, ¿qué tal? Yo soy Saúl Arreola, soy el dueño de Necrotower. Ya llevo muchos años en este negocio y estamos aquí para platicar un ratito, cotorrear entre los tres sobre qué está pasando, qué nos gusta, qué no nos gusta, recomendaciones en general, pasar un ratito agradable. Hola, mi nombre es Jack, tengo una pequeña tienda virtual que se llama Jack of All Trades. Llevo muchos años jugando Magic y es un proyecto que me gusta mucho y es uno de mis hobbies favoritos. Y bueno, mi nombre es Javier González, tengo un proyecto de noticias de Magic llamado Scroll MTG y bueno, pues el mejor programa que hay de noticias de Magic en español de México, de Iztapalapa. Avalado por la banda de Iztapalapa. Y bueno, pues vamos a empezar este programa. Y pues, como bien dijo Saúl, yo creo que lo más interesante es quién chingados somos, ¿no? Sí, ¿por qué estamos aquí, no? A final de cuentas. ¿Por qué estamos aquí? Y pues en este primer programa vamos a hacer lo llamamos Magic Orígenes. Y pues vamos a empezar hablando de cómo conocimos Magic, ¿no? O sea, cómo fue que el Magic llegó a nuestras vidas. Y me atrevería yo a decir, en algunos casos, algunos miembros de esta mesa, cómo eso también pudo haber influido en el Magic en México. Así que, Saúl, cuéntanos, ¿cómo conociste Magic? Bueno, esto empieza... Mira, te voy a contar. Necrotower cumple este año 25 años, en diciembre. Y yo empecé a jugar... Necrotower, patrocínanos. Necrotower es el patrocinador oficial, obviamente. Yo empecé a jugar un par de años antes de eso. Fue una mera casualidad, yo les cuento. Los que conozcan la tienda está en Plaza Río, enfrente de la Prepa 2, sobre Churubusco, por si no han ido. Y yo empecé en esa plaza a dar vueltas porque mi papá compró unos locales. Los locales de Plaza Río han sido de mi familia desde que se abrió la plaza. Fue un proyecto fallido, esa plaza nunca ha funcionado realmente, pero yo en los primeros años que se abrió la plaza, pues empecé a ayudarle a mi papá con su negocio. Él puso un negocio de ropa, zapatos y regalos y intentó varios giros, pero ninguno despegó. Y yo empecé a rondar en esa plaza. En esa plaza vendían tarjetas coleccionables. En ese entonces no existía Magic, solamente eran cartas de la NBA, de los Simpsons, de Marvel. O sea, ¿qué año estamos hablando? Yo calculo eso de haber sido en el 96. No, 96 abrimos Necro, entonces debe haber sido como 94. 94. No. Magic llevaba en ese momento a un año y medio más o menos. Entonces yo empecé a rondar en esa plaza porque mi papá básicamente me pagaba en ese entonces. Yo estoy hablando de, yo tenía en ese entonces 17 años. No, yo iba en tercera de primaria. Sí. Yo estaba también un chamaco, tenía 17 años y mi papá me pagaba para yo irle a ayudar a mi tía, que era la que se encargaba de ese local. Ajá. Entonces anduve rondando en esa plaza. Había una tiendita que se llamaba El Cuervo, donde vendían tarjetas de colección y yo empecé a juntar NFL, Marvel y diferentes cosas. Siempre me gustó el coleccionismo, siempre fui ñoño para ese tipo de cosas y empecé a juntar tarjetitas. En una de esas llegó el juego a esa tienda porque esta gente fue a comprar productos a Estados Unidos, a su proveedor de ese entonces, y le dijeron, mira, tengo las tarjetas que siempre compras de deportes y todo, y llegó este juego que está funcionando muy bien en Estados Unidos. Okay. Compraron una caja y se la llevaron a la tienda. Entonces cuando llegaron a la tienda la pusieron con los demás productos y nadie sabíamos qué era, por ende nadie compró nada. Ajá. El producto se quedó ahí y estuvo varios meses, si no es que varias semanas supongo yo, en el aparador sin que nadie comprara. Entonces la gente dijo, ¿qué mierdas es eso? Nadie compró, entonces dijeron los de la tienda, ¿sabes qué? Vamos a regalarlo, güey. No se mueve. Entonces si tú comprabas 1,000 pesos de cartas de otras cosas, ajá, te daban un starter. ¿Que en 1,000 pesos? Del 94. Del 94, lo que compraras, ¿no? Pero el tema es que cuando tú eras un cliente regular, nos empezaron a regalar cartas de Magic al comprar. Entonces ya llegamos y abrimos nuestros primeros, no fueron sobres, eran starters de Ice Age, si no me equivoco, lo primero que... ¿Ya eran como decks? Eran decks. Una cajita. Ajá, los starters eran, ya no existen, pero los starters eran una cajita que contenía el equivalente a 3 sobres. ¿Me explico? Traía 3 raras, 9 uncommons. O sea, lo mismo que te traía 3 sobres, pero en una caja con tierras. Porque los sobres en ese entonces... O sea, los Team Busters no son algo nuevo. No. Si alguna vez jugaste de los pres antiguos que se hacían en Ciudad de México, venían en tu pre, te daban una cajita, sí, y venían las cartas con tierras. Sí, ajá. Era básicamente 3 sobres en una caja. No me voy a adelantar, pero yo el primero que compré, o el primero que jugué fue el de Apocalipsis. Así jugué Apocalipsis.
Ok, Bueno, bueno. sigamos con... Así empezó, nos dieron un starter, llegué a la tienda, lo abrí, ya había varias personas que habían comprado, entonces un amigo fue el que me dijo, oye, ¿tú también tienes? Y nos pusimos a abrir y empezamos a ver y llegamos a la sabia conclusión de yo te doy todo lo verde, tú me das todo lo azul, ya sabes, así empezamos. Y así fue como conocí Magic. Y empezamos a jugar en la vitrina tal cual. ¿Te imaginas? Así de, sí, yo no juego azul, toma, te doy esto que se llama Time Warp. Sí, no me sirve. Entonces básicamente así fue como conocimos el juego, decidimos empezar a comprar sobres entre los dos ya después y todo lo azul era mío y todo lo verde era de él y lo demás nos lo repartíamos bla bla bla. Okay. Y así fue como empecé a jugar Magic. O sea, en la vitrina de lo que ahora es negro. ¿Jugabas azul desde el principio? Sí, fue el color que me gustó porque abrí un Polar Kraken, una criatura 11-11 me parece que es. Eso explica tu... Cuando entra al juego tienes que regresar. Entonces básicamente lo que abriste bonito, lo que te gustó de tu primer starter definió que ibas a jugar. Y así vivimos unos cuantos semanas hasta que nos dimos cuenta que las cartas valían más dinero y unas eran más raras que otras. Y ya rompimos nuestro trato, pero así tal vez en los primeros 2 meses, mes y medio que jugué Magic, abramos boosters entre los dos y nos repartimos por colores las cosas. Okay. ¿Sale? Entonces así empecé jugando en lo que hoy es Necro, que en ese entonces era una tienda de regalos, y yo jugaba con mi amigo en la vitrina mientras le ayudábamos a mi tía que se encargaba de la tienda y así conocí a Magic. Ahora puede seguir siendo una tienda de regalos. Digo, Es una tienda de regalos, muy es una tienda de específico. regalos muy específicos como dices, pero así fue como yo conocí Magic, así fue como me metí, estamos hablando de hace 27 años aproximadamente, o sea, ya es toda una vida, o sea, hoy tengo 44, ahí hice todo un don, pero empecé bien chavito como casi todos, ¿me explico? Ok. Y a ver, nada más un poco. Y entonces después, o sea, ¿de dónde sacabas más Magic? Como más Magic. O sea, la primera caja fue la que regalaron. Sí, no, y después ya empezaron a traer sobrecitos porque se dieron cuenta que ya. sí se puede, o sea, los que nos regalaron esos, Ajá. agarramos el vicio y empezamos a comprar ya, oye, vas a tener más, pero era un problema porque no era muy común que trajeran, entonces había un mes Magic y un mes no, y lo traían en una caja y ese mismo día que llegaba la caja, se acababa. Y a mí me llegó a tocar, le llegó una caja a la tienda y yo le decía, güey, véndeme la caja. No, güey, no te puedo vender la caja. Güey, Si te no, la luego, ¿qué compro vendo? toda. Si no, luego, ¿qué vendo? Eso pasa, eso es muy mexicano. Muy Eso sí, mexicano. me ha pasado con la señora de los tacos de canasta y todo eso. Entonces, Y entonces, o sea... ya empezaron a traer Magic de Porque manera no existía- irregular, porque no existía un mercado, no había distribuidores, No había existían nada. distribuidores, o sea, no, no había- del centro, así de República de Colombia, lugares así donde solía llegar todo este tipo de coleccionables en ese entonces, Ujú. traían de vez en cuando cajitas de Magic. Pero en ese entonces el mercado real que existía, no sé si alguien de esa época se acuerda, pero se pusieron muy de moda las tarjetas de colección, no Magic. Sí. En Plaza Universidad había una tienda muy grande, muy Qué importante, sí. enfrente de los cines, cuando los cines estaban en la planta baja, y ahí se servía, pero todo el mundo juntaba NBA, NFL, Simpsons, Marvel Master Series, sacaban unas colecciones muy bonitas de, Sí. de eso. Bueno, en esa época Y estábamos hablando de vendían tazos, y vendían coleccionables en sí, pero su fuerte eran las tarjetas, tenían sus carpetas. Exacto, entonces la gente que traía esas tarjetas a México empezó a traer Magic, pero de una manera muy esporádica. Bueno, o sea, insisto, sin adelantarme. O sea, yo así conocí también Magic, pero a diferencia tuya, así de muy fifí, yo lo conocí en un tianguis, en un puesto que también vendía cartas coleccionables. Pero primero vamos con la historia de Jack, mejor. Yo estaba en la prepa, estaba muy metido en los juegos de rol. De hecho, llegué a ser promotor por culpa de mis amigos que me metieron en los juegos de rol, llegué a ser promotor de White Wolf. Entonces narraba historias. O sea, ¿cómo en qué año estamos hablando? Estoy hablando del 2000 más o menos. Del 2000. Ah, Entonces... ya había un mercado de Magic, ya existía se el mercado de conocía. Magic y todo esto. De hecho, mucho antes, en la secundaria, llegué a ver a alguien con cartitas de Magic y me acuerdo que hasta lo buleé así, tus cartitas. Ese ñoño que juega cartitas. Sí, por supuesto. Pero ese es otro tema. Entonces, en aquel momento, en el 2000, pues iba a los eventos, iba a lo que era la mole en su momento, y algunos eventillos que hacía White Wolf, porque sobre todo estaban metiendo su juego de rol, pero más como de actuar. Ujú. No recuerdo cómo se llama, pero... Live action. Sí. ¿De Sí. World War? Sí, Werewolf el de y Vampire, perdón, Vampire, ya me Vampiro. acuerdo. el que es Vampire, se llama Teatro de la Mente, Theater. Mind Theater, sí. Man Theater, ok. sí, esa cosa. Entonces estaba yo, iba a los eventos y todo, y veía las mesas de gente que estaba jugando Magic y Yugi y todo, y me valía gorro. Y entre el grupo de gente que tenía yo en la prepa, allá en prepa 6, que le ¿Esa es la de mastereaba, Coyoacán? todo No, esto, esa sí, es es la de La de Coyoacán, Coyoacán. que le mastereaba y todo. La fresa 6, de hecho. Uno de ellos jugaba Magic.
Ok. Y es un chaval que conocían como el Anakin, porque aparte tenía muy buena suerte en los dados. ¿El tenía Anakin? Sí. Y era güerito, o sea, se parecía al actor que salía de Anakin en la primer episodio 1. Entonces, pues él estaba así como de, sus cartitas. ¿No era Cabeiro? ¿Eduardo Cabeiro? Sí. Ah. Yo también lo conozco, en un mundo chiquito. ¡Que pase! No, no es cierto. Y entonces me dijo, oye, ¿no te quieres aprender a jugar Magic? Y yo con mi mente de rolero fue así como, claro, es como jugar rol, pero estás viendo exactamente lo que... Obviamente sin conocer toda la historia de donde nace el Magic. Dije, pues a ver, enséñame. No, pero es que me enseñó a jugar. Empecé, pero nunca me quiso regalar un deck siempre era como, juegas con las cartitas. ¡Qué gandalla! Y un día que estaba yo en Comic Castle comprando libros para aventuras de rol y todo eso, vi que tenían las cajitas de séptima. Y entonces, de hecho, el primer deck que tuve fue justamente un deck de séptima preconstruido verde. Ok, Y ya de ahí me aventé todo, o sea, fue así como, no, si esto me gusta, ya ahí me envicié durísimo. De hecho, había un puesto sobre Avenida Universidad, donde está el Sams, que había un chavo que tradeaba cartas. Ajá. Bueno, con él hasta a veces le apostaba los sobres para ver si podía sacar en más el pasaje cartas. que está entre la universidad y el SAMS, ¿no? Bueno, afuera de la universidad Había, un pasillo de tianguis. Ahí fue donde empecé a jugar Magic, pero me tardé, fue una cuestión de semanas en lo que pasé de, ok, me gusta este juego, a, sí, órale, Oli, vamos a comprar esto. No como, pero voy a comprar mi sobre. Wow. Y a ver, Don Ardilla, ¿tú cómo empezaste? Yo conocí Magic por ahí del año 2000, más o menos. Justo. También. Ahora sí que yendo al tianguis a pensar cosas, al famoso tianguis de Santa Cruz. A mí me gustaban, estando igual de las Pepsi Cards y toda estas como coleccionar tarjetas. Y entonces, una vez vagando por el tianguis de Santa Cruz, encontré un puesto donde vendían, como dices, vendían tarjetas de fútbol, de béisbol, de Pepsi Cards, y Yelocos, todo esto así. Y yo decía, órale. Y ahí tenían como una carpeta con cartas de Magic. Y entonces ya después el chavo le digo, oye, pues ¿qué es esto, no? Y ella me dijo, no, lo vi jugando, estaba jugando como con otro chavo. Y ella me dijo, sí, no, mira, que es un juego, que es como ajedrez. Y órale, pues. Y entonces me dijo, te podemos vender un deck, ¿no? Así como en 40 pesos. Porque eran literal, ¿no? Puras comunes. Y ya medio me explicó la filosofía de los colores. Y dije, pues se ve como padre el color negro, ¿no? Así zombies y revivir a tus criaturas. Va, me late eso. Entonces me armaron un deck de basura. Sí, o sea, un deck de inicio, como los que regalaban en algún momento en las tiendas, comunes. Pero armado. Ajá, me lo armaron y ya me dijeron, sí, mira. Compré el deck y compré un sobre. Compré un sobre de Némesis. Némesis, tu primera. Y todavía tengo mi primera rara, que es una rara basura, evidentemente. Es una cosa que creo que haces objetivo a una criatura y vas por todas las copias. Algo así. Es una rara de Némesis muy fea. ¿Pero la guardaste? Sí, la guardé, ¿no? Sí. Entonces, y de hecho durante mucho tiempo, o sea, durante algunos meses, yo no regresé, o sea, mi idea era como regresar a jugar con ellos, nunca pude regresar por diversas cuestiones, y yo tenía mis cartas, ¿no? Entonces, de repente cuando iba a la escuela las llevaba a las clases de inglés como para saber bien qué decían. ¿Qué es esto de Azte? No sirvieron esas clases, ¿verdad? No, evidentemente. Sí, no, pues eran de escuelas de gobierno. Güey. Son de escuela pública, pues ¿cómo? Entonces ya cuando entro yo a la vocacional, salgo de la secundaria, eso fue cuando iba yo en la secundaria. Entro a la vocacional y un día caminando... ¿Cuántos años tenías? ¿Como 13? Como... 14. ¿Cuántos años tiene uno cuando entra a la prepa? No, pues 14. 15. Antes tenía 14 porque iba un año adelantado. Justo caminando como por la vocacional, así en una mesita ahí, estaban unos chavos jugando. Y entonces ya les dije, es Magic. Yo reto, ¿no? Con su deck basura. Ajá, sí, que sí. Con su deck basura. No, sí, exacto. Esto es con Magic. Obvio. O sea, ni siquiera había micas en ese entonces, creo. Y entonces ya les digo, pues es Magic, sí, no, que no sé qué, que aquí nos juntamos. Órale, mañana traigo mi deck. Y pues ya de ahí, o sea, ese grupo de amigos, hasta la fecha sigo jugando con ellos. Y con pues, los mismos decks. Con los mismos decks sin Emicar, evidentemente. Ahora ya son Legacy, ¿no? O sea, y ya, o sea, así fue como conocí. Y ya ellos estaban un poco más, pues sabían un poco más, ¿no? O sea, justo uno decía, es un chavo que vende en universidad. Íbamos desde la Boca 7,
que está ahí en Ermita, Ujú. hasta Universidad a comprar al ¿A qué puesto. tienda? ¿Qué tienda? No, al puesto, al pasillo. Al de, Ajá, no, o sea, ni del siquiera pasillo, no el llegábamos- pasillo de Zapata, así lo Ajá, conocíamos. no todos. llegábamos a tienda, llegamos al pasillo ahí de Zapata. ¿Para qué ya estaba? Pudiste haber caído a la... No lo conocíamos. Yo conocí Necro ya después, o sea, ya conocí Necro porque te digo, al primer prelanzamiento que fui fue al de Apocalipsis. Ajá. Entonces ahí sí ya lo organizaba Necro. Y ese fue ya los primeros eventos a los que fui. Pero ahí, digamos, con ese grupo de amigos ya fue. Pero igual, ¿no? O sea, así como dices, pues clásico así de que compraba unos sobres y era, esta no te sirve, te doy 5 con commons negras por tu rara azul, ¿no? Sí. Sí me transearon mis amigos en algún momento. Sí. Es común. Es- Es parte, pero es es parte es parte de aprender, ¿no? De aprender, exacto. Y ya así fue como... De la iniciación. Como yo lo conocí. Bueno, pero también en aquel entonces, o sea, no me van a dejar mentir, en aquel entonces era mucho más difícil. O sea, a veces estabas cambiando cartas y nada más era como, bueno, rara por rara. O sea, no era tan fácil. Si acaso en algún momento me cayó una encuesta en la mano. Te digo, y era con lo Güey, que. yo tengo con una esto historia puedo de pegar. regresando así como cuando yo empecé. Llegaron los primeros starters, como Ajá. les conté. Nunca más volvieron a llegar starters. Fueron los únicos starters que vimos con tierras durante tal vez 2 años. Empezaron a traer sobres, Ujú. pero los sobres no tenían tierras. los hombres no te Entonces vivimos casi año y medio, calculo yo, jugando, sufriendo por tener tierras. Entonces cambiabas tu Shivan Dragon por 10 swamps, güey. Porque no había forma de conseguir tierras. Y aunque todos sabíamos que existían los starters, Ajá. nadie traía. Pero nadie traía. Entonces era muy difícil. Teníamos que ir a otras tiendas a conseguir tierras básicas Te para digo poder que- armar decks de otros colores porque no nos alcanzaba. Yo me acuerdo, o sea, fui al pasillo ese de Zapata a comprar bosques. Porque yo solo, o sea, a mí solo me habían vendido pantanos. Y entonces dije, no, pues sí, ya quiero jugar otro color. Ya tenía como otras cartitas, otras que me regalaron. Pero no teníamos tierras. Entonces tuvimos que ir a Zapata al pasillo a comprar bosques. O sea, de ese nivel. Bueno, que ahora cualquiera tiene una caja de tierras, ¿no? Déjate eso, o sea, la ventaja a los jugadores de Magic de hoy en día, en qué mundo tan moderno viven, en el cual llegas a una tienda y pides, oye, ¿tienes bosques? Sí, te lo Sí, regalo. claro, te no lo pasa regalo. nada. Sí, es o lo que que normalmente- llegas y dices, oye, déjame tu carta, y sacan así su celular, sacas tu smartphone y ves, me meto a Star City en Card Kingdom, ¿dónde te lo busco? Buscamos el precio, no hay problema. Y en aquel entonces, no, o sea, y cambiabas raras por tierras, y no se diga cuando necesitabas una tierra dual o una tierra que diera doble color, porque hasta las tierras que entran tapadas- Eso ya lo conocí. Eso ya estás hablando de algo que yo Sí, conocí sí. mucho después. Sí, pero tierras que entraban tapadas, que no son tan buenas, que no son Ajá. eficientes, son un Las de poco- séptima. Y que dices, ok, bueno, sí la voy a comprar, pero no, pues sí te la cambio por tu rara. Y dices, híjole, estás soltando una rara que ya hoy por hoy ves, dices, estaba soltando una rara de 4 o 6 dólares por una carta de $1. Pero, ahí, por ejemplo, ¿ustedes al principio cómo le hacían para los precios? Mira, al principio, los primeros meses, pues era así. Cada quien cambiaba lo que quería por lo que quería. Y aunque sabíamos que había raras y etcétera, Ajá. eran pocos los que realmente sabíamos. Entonces cambiábamos de rara por rara, de uncommon por uncommon y etcétera. En ese entonces no existían los simbolitos ni siquiera de colores. No. Todos los símbolos eran negros. Entonces tenías que saberte de memoria cuáles eran raras y cuáles no. Lo ¿Y cual dónde no sabías? Mira. Estamos hablando de un mundo pre-internet. Llegó, junto con eso, ya existía el Inquest. No me preguntes en qué momento de eso, pero ya existía el Inquest y eventualmente nos fuimos dando cuenta de cuáles eran las raras y cuáles no. Y además ya había, estamos hablando de la prehistoria, pero Sí. ya había internet. Pero ya había Yo páginas. te voy a decir. Yo en ese entonces tenía acceso a internet en la universidad, porque en ese entonces yo estaba como entrando a la universidad. Internet no era algo que tuvieras en tu casa, sino tenías el salón de cómputo de tu Ajá. escuela e internet era en monocromático. O sea, te metías a ver el monocromático, pero pues ya podías mandar a imprimir cosas, que era un pedo porque en las escuelas no te dejaban imprimir cosas que no tuvieran que ver con la escuela. Sí. Y te cobraban y todo, pero no podías mandar a imprimir cosas. Entonces era una bronca porque como estaba en inglés y todos no se daban cuenta, pero yo mandaba listas a imprimir. Entonces salía la nueva Es mi tarea edición. de inglés. Sí, salía la nueva edición y yo imprimía la lista y ahí venía la lista con los de estos. Te decía R, U, R, U. Eso, exacto. Eso fue como tipo el Inquest. Poquito antes de que conociéramos el Inquest, porque el Inquest empezó a llegar, pero también llegaba en Comic Castle. Sí. Comic Castle traía el Inquest Ay. como parte de sus productos regulares y era parte de la Pero eso visión ya cada estamos mes. hablando del 2001. Bueno, yo cuando empecé a jugar ya existía la Inquest. Y sí, eventualmente. Inquest existe desde que yo desde me que metí a empezó Magic. Magic. De hecho, probablemente desde que yo aprendí a jugar Magic. ¿Ah, sí? Ya existía o no mucho después, o sea, no Pero pasó sí más de un llegaba. año. Creó un fenómeno que disparó cosas como que existiera el Inquest. Pero- Y sí llegaban,
pero llegaban acotados. O sea, tú ibas a Sí. Comic Castle y tenían 3. Sí. Entonces Sí. tenías que llegar temprano y apañar uno, y si no lo apañabas tú, tenías que tener un compa que lo tuviera. Sí, nosotros íbamos el primer día los primeros días del mes ahí al Kamikaze que está en Zapata a comprar la Inquest. Sí, entonces se empezó a volver popular Son y ya todo el mundo tenía Estoy hablando acceso como a eso. 2000, Bueno, 2002, sí. 2003. Te Ahora- lo pongo así, desde que dije, ok, me gusta el Magic, dije, voy a empezar. De hecho, tenía una libreta apuntada con Voy los a precios de cartas. En serio, tenía así, me metí, préstame tu Inquest. La apuntaba y dije, bueno, voy a comprar la Inquest. Entonces llegaba con mi casa y entre mis pedidos así de, no, quiero, mi pedido, apúntale los X-Men, todo, y ahí te apuntaban para que Ajá. te llegaba tu pedido y te avisaba, ¿no? Y si llega el Inquest, por favor, porque... No, y la otra cosa es que independientemente del link de tu internet, que ya podíamos de alguna forma enterarnos de eso, el orden de las cartas en los mazos, en los sobres era importante, porque tú Sí. podías determinar qué carta era rara por el orden de las sí, cartas. sí, sí. Entonces venían, por ejemplo, los starters venían todas las comunes, luego el librito de instrucciones que traía, Ajá. luego las uncommons y luego las raras. Entonces Sí, tú contabas, y tres decías, raras. las últimas 3 son las raras, las demás son uncommons y del librito para arriba son comunes. Entonces podías irte las aprendiendo, pero era un ejercicio mental de saberte y todas en las el cartas. sobre igual. Y en el sobre igual podías Sí, determinar bueno, cuál el era sobre la rara. siempre, ¿no? Es como Ajá. las primeras 11 son Ajá. las... Y luego comunes. por conocimiento común, o sea, la gente ya sabíamos que eran raras. Entonces, si no sabías tú, le preguntabas, oye, esta es rara, no, esta es rara, estas son comunes. Entonces, te ibas haciendo una lista mental de cuáles eran cuáles. Y no había tantas cartas, güey. Hay que entender que en ese Sí. momento había reales. Hay que entender. Ya existía Alpha, Beta, Unlimited, Legends, Antiquities, Revised. Pero nosotros en México solamente teníamos acceso como de cuarta para adelante. Entonces cuando yo empecé a jugar estaba cuarta, estaba Ice Age. Había llegado un poco de Revise, había cartas sueltas de esas cosas, pero no puedes comprar ya sobres. Al menos a mí no me tocó. Yo sé de gente más antediluviana que yo, Sí. que llegó a comprar sobres de Dark y de Legends en algunas tiendas, las primeras tiendas que trajeron cajas. Eso fue como un año antes de que yo me metiera a Magic. Pero ya para cuando yo y la gran mayoría de la gente que entramos en esa primera o segunda versión como generación 1.5, llamémosla así, ya no había o sea, ya había solamente sobres de esas ediciones, entonces solamente tenías que aprender 3 o 4 ediciones. Ah, y te las ibas aprendiendo conforme Que es como un salían. bloque, es como Es aprenderte como un bloque bloque, ahorita, es como un ¿no? bloque. Ajá. Entonces, a final de cuentas, tuvimos la suerte de empezar, ir aprendiendo y crear como ese sentido común general que todo mundo ya sabíamos y educábamos a los demás. Y les decíamos, mira, estas son raras, estas son uncommons. Entonces, la gente nos las íbamos aprendiendo así y ya después llegó el Inquest y ya se volvió. Y entonces, o sea, mucho no más había fácil. algo, o sea, no jugaban como, o sea, no tenían noción como de jugar estándar. Es que solo existía esta. No existía. Solo ¿no? existía esta. Sí existió muy al principio, pero, o sea, no había como, o sea, ¿qué otra cosa pueden jugar? Pues jugaban Sí, Magic, era ¿no? Magic, era jugar Magic, no existían formatos. Era la Los época en la que formatos, podías llenar tus habría que, montañas y- habría que revisar en internet cuándo se inventaron los formatos, pero según yo, Ya tengo eso un programa de eso. pasaron al menos pues hay que verlo. Al menos pasaron un par de años antes de que se empezaran a crear los bloques Ajá. y todo, porque los bloques como tal no existían. O sea, eran ediciones independientes, casi como lo que hacen ahora. Ajá. El primer bloque, si no me equivoco, fue Mirage Visions Weatherlight. Sí, me parece. Creo que Mirage Visions Weatherlight fue el primero ediciones que salieron con un sentido. Como con una historia. Con una historia. Aunque antes de eso, Ice Age había tenido una expansión que era Alliances. Alliances, sí, Alianzas, donde salió el Force of Will la primera vez y todo sí, eso. sí, Y esas estaban, creo Estaban que conectadas. estaban conectadas, pero no era un bloque. Y es El más, concepto o sea, de bloque se inventó en Mirage Visions Weatherlight, que fue la Ujú. primera edición que salió con Ya con toda los la tres. intención de jugarse juntas, de draftearse juntas, de jugar Seal Deck con, ya sabes, una cajita y 2 sobres y cosas. Pues, de hecho, esto de los formatos sí nace, o sea, un poco como con Alpha, Beta, Revise. Pero igual como muy escueto, o sea, era como de, sí se puede jugar esto, pero esto no, ¿no? Es como muy, o sea, sí había desde el principio, Sí, pero mira, no yo me es- acuerdo, yo no lo jugué. como todo, Wizards improvisando. Como siempre. Sí. Parece que ya debían haber aprendido y todavía no. Sí. Pero No. al final de cuentas sí, Si yo me no acuerdo dicen que hubo un la historia, torneo ¿no? en esa época, de hecho lo organizó Comic Castle, porque digo, tengo mucha historia de Magic alrededor de cómo pasó de manos en esa época la distribución y todo eso, pero hubo una época que Comic Castle fueron distribuidores oficiales de Wizards. Ah, sí. Y llevaron a cabo, creo que no sé si fue el primero, pero uno de los primeros torneos importantes. No sé si se acuerdan, la gente de esa época, que estaba Comic Castle y en la parte de Plaza Trico, donde estaba Comic Castle, había unas escaleritas y había unos videojuegos en la parte de Sí, arriba. ajá, sí. Bueno, ajá. no me pregunten por qué, pero consiguieron rentar ese espacio, quitaron las maquinitas y pusieron áreas de juego. Y ahí fue uno de los primeros torneos organizados en México. No fue oficial, no daba DCI, todavía no había nada, pero fue bloque de Ice Age, se jugaba Ice Age Alianzas. Y era un torneo calificatorio a Random Shit.
que funcionó y fue el primer torneo que yo supe que existió de Magic. Probablemente hubo unos antes, digo, no fui de la primera ocasión. ¿Cuál fue el primero que organizó Necro? No, fue como en el 2000. El primer evento que yo organicé para Wizards of the Coast fue el pre-release de Prophecy. Estamos hablando del 2000. Sí, básicamente, después Prophecy, Nemesis y luego ya vino Invasión. Exacto. Entonces, incluso fue esa época donde nosotros empezamos a hacer eventos para Wizards. Que ya Wizards, Magic había crecido muchísimo y empezó a expandirse. Y nosotros, digo, me declaro culpable en ese sentido de haber metido mano en parte de eso, popularizar Magic, ¿no? O sea, Magic estaba creciendo, solito estaba expandiéndose, pero en el momento que nos dieron a nosotros la oportunidad de organizar eventos para Wizards, sí empezamos a invertir en saloncitos, en promoción, las postales y cosas que hicimos en esa época. Hicimos una pequeña página web un par de años después y ya fue cuando Magic tuvo esa explosión de que se volvió masivo, ¿no? Hasta donde se puede decir. Por eso, si tú checas la historia de Magic, la gran mayoría de la gente de las primeras generaciones te va a decir yo empecé como en el 2000, porque tuvimos mucho que ver nosotros con la explosión que hubo de Magic en la época. Muy bien. Ajá. Y entonces, Jack, a ver, ¿tú tienes alguna o conoces, bueno, ya hablamos un poco de cómo empezamos nosotros, pero tú conoces, no sé, alguna historia, alguien que digas, esa persona empezó a jugar? Estaría interesante que nos mandaran comentarios de cómo empezaron a jugar, en qué época, y si tienen anécdotas chistosas nos las pueden mandar y las comentamos en otros programas. Eso vale mucho la pena. No exactamente. Digo, conozco mucha gente de la comunidad, la conozco aunque sea de vista, justamente por los eventos masivos. Pues, de hecho, a mi mejor amigo lo conocí por jugar Magic. Digo, estábamos en una estudiantina porque ñoño para todo. Y entonces, yo traía una mochila, pues así fuimos a un evento y traía una mochila chiquita con mi flauta transversa y traía en la mochila un deck de ratas de Kamigawa, mono negro. Y iba cargando otro. Este chavo ni era mi amigo, tocaba en el grupo. Y otro chavo que era mi amigo, y también amigo de él en aquel momento, porque él lo conocía de toda la vida, traía un piano grande, un teclado grandísimo, y me dice, oye, ayúdame a cargarlo, ¿no? Sí, vale. Y entonces le pasé así mi mochila y la flauta se las pasé y le dije, me las cargas. Y se caen las cartas de Magic. No, y entonces la recogieron, y cuando la recogieron se vieron a las se tocaron las manos y se vieron y se levantaron y nació el amor, güey. No, tú juegas. Espera, no. Aparte yo era bien mamón en aquel entonces. No. ¿En aquel entonces? Sí, en aquel ahora ya es chido. Ahora más tranquilo. Qué bueno. Entonces le digo, cuídamelas, ¿no? Y entonces le ayudo y trepamos el teclado de la camioneta y todo. Y me dice este compa, oye, pues nada, entonces sí, te dejamos, no hay problema. Ya íbamos en el coche y a medio camino le digo, mi mochila. O sea, me pasó la flauta, le digo, mi mochila. Pues en lo que estábamos subiendo el teclado a la camioneta, lo puso así encima. Me acuerdo re bien, estábamos en el colegio Simón Bolívar, el que está en Miscuac, encima de una de esas cosas naranjas del tránsito. Subimos, trepamos todo. Entonces nos regresamos el coche así para mi papá. Llévanos de regreso. Y entonces ya llegamos. Mi Magic. No había nada. Entonces, pues ya, ¿no? Me enojé y me dijo, no, te lo pago. Buena onda, ¿no? Me dijo, te lo pago. Y es que no me vas a poder pagar mi deck de Magic. No, y me dice, no, yo te lo consigo. Estaba todo foil, era un Commander todo foil. No, pues. Y aparte me puse de payaso porque le dije, mira, los pantanos eran puros pantanos de Invasion. Neta, le pasé del mismo arte. Ajá. Del mismo arte todo. Porque en aquel entonces yo como armaba mis decks, es que literalmente apuntaba, o sea, decía, ok, voy a llevar tantas copias de esto, y probaba el deck, lo usaba, si funcionaba, ahora le decía, a ver lo que cambié, y tenía cuadernos con hojas y hojas de pruebas de decks, entonces decía, a ver, te digo qué fue, y lo pasé, y así literal, carta por carta, o sea, lo que le pasé, llegó así como a la semana y media, dijo, aquí está tu deck. Entonces dije, ¿cómo lo conseguiste tan rápido? Es que juego Magic. No inventes, ¿no? Y de ahí, ahora sí que desde ese momento... Y lo tenía en mi bulk. Ese era mi bulk. Y en mi bulk, arme tu deck. Digo, yo hubiera hecho eso, ¿no? Mamón y me... Pues sí, claro, sí. Ay, sí, era lo que tenía en el bulk. Ahí estaba. Sí. Y desde ese momento nos hicimos amigos. O sea, todavía a la fecha, por cierto, saludos, Manrique. A la fecha, llevamos toda la vida jugando. Él me ayudó cuando tenía que hacer, o sea, oye, voy a probar tal deck. ¿Qué opinas de mi lista? No sé, hay que verla. Y armaba yo los decks yernicados. Y
con papelitos primero antes de conseguir todas las cartas. Mica, está hablando. Y ya, sí, pero era mi pedacito de papel. Sí, y probaba los decks y probábamos a veces 10, 15 versiones de un deck y decir, ok, ya funciona, ya voy a conseguir todo el deck. Entonces, pero desde ese momento fue... Yo me quedo con la historia de las manos. Sí, yo creo que estaba más chida que el perder. Aquí abajo va a aparecer. ¿Ustedes qué creen? Perdí mi mochila. ¿Lo que dijo él o lo de las manos? Sí, yo creo más que claro. Enrique, cuando veas esto, por favor, acláralo en los comentarios. De hecho, güey, hablando de mochilas, yo tengo una historia, no mía, pero de un amigo, Gustavo Chapela, que muchos jugadores probablemente de la vieja escuela lo conocen, muy buen jugador de Magic. Fue a varios mundiales y fue representante de México muchísimo tiempo en Pro Tours y todo eso. Él tenía una de las carpetas más impresionantes de esa época, que era pues de duales, Power 9, o sea, digo, no valían todavía lo que valen, ¿no? Pero estamos hablando de que ya las cartas valían una lana. Y el güey tiene una de las carpetas más bonitas de Magic. Tenía hojas y hojas de duales, y luego por ahí una hoja de todos sus moxes y Black Lotus. O sea, tenía Power, no me acuerdo si de Alpha, de Beta, de qué, pero tenía Power 9. Y resulta que le robaron su coche, güey. Y en su cajuela traía su mochila con la carpeta. Y me acuerdo yo platicando con él que le decía, no mames que te robaron el coche. Sí, güey, pero no me importa el coche. El coche está asegurado. Tenía mi mochila con mi Magic. Y perdió su mochila con todos. En ese entonces valía más la mochila. O sea, no valía lo que vale ahora, porque ahora un Black Lotus puede valer $500,000 o madres así. Pero ya valía más esa carpeta que el coche. Y el güey le dio mucho coraje porque me llegó a contar así casi llorando de güey, me robaron el coche y se llevaron mi Magic. Y lo que más coraje me da es que va a acabar las cartas en manos de un chacalín de Iztapalapa, güey. Ahí, perdón, de donde sea, es lo mismo. Yo tuve un Pornay en algún momento. Y en algún... Ajá. Robado. Y seguramente, no es broma, seguramente esas cartas pudieron haber acabado en un tianguis o en las manos de un chavito del rata que se llevó el coche comiéndoselas en su cuna, güey. Literalmente. Y perdió más del valor del coche en cartas de Magic en algún momento por un error de una mochila. Bueno, no fue un error porque en este caso no se le olvidó, sino le robaron el coche con la mochila dentro y fue una de las escenas que dan tristeza hoy, que sabes cuánto varo vale eso. Dices, híjole, qué gacho. Y aún en ese momento fue un dolor que, güey, si pierdes 200,000 pesos en una mochila, te cagas. Sí. A nosotros alguna vez nos robaron una mochila de Necro. Saludos, Moy. Que se llevaba. O sea, ¿fue el Moy o se la robaron al Moy? No, se la robaron al Moy. No, ya lo pasó hace mucho tiempo, ya lo perdoné. Bueno, ya casi. Casi lo termino de perdonar. Ya casi lo termino de perdonar, pero ya sabes, en sus idas al rock, que es el lugar demoníaco que después haremos un programa sobre el rock. Y se llevó la carpeta y dejó la mochila, se apendejó en unos cambios. Cuando volteó ya no estaba la mochila y le robaron la carpeta, güey. Traía más de 100,000 pesos de Magic en ese entonces. Y no traía todo, o sea, pero sí le gustaba al güey llevarse carpetas bien armadas, bien pesadas. Y ahí llegamos a la conclusión de, estamos bien pendejos, güey. O sea, no tienes por qué andar cargando carpetas de ese tamaño. Ajá. Y menos para ir al rock. O menos ir solito, ¿no? Como que sí. No importa, o sea, no tiene caso porque no vas a cambiar así. Sí. O sea, el rock no es un lugar para ir a cambiar 200,000 pesos de carpetas. No. O sea, sí puedes ir a cambiar, pero te llevas una carpetita más somera y a donde sea que vayas, no nada más al rock, a cualquier tienda o eso, yo les recomiendo, por si alguien todavía no aprende esa lección, no la aprendan a la mala como la aprendimos nosotros, no anden cargando todo su Magic en una carpeta. No. Ni hagan carpetas súper pesadas de varo, porque no impresionan realmente a nadie y sí se arriesgan a que les metan un poco. Claro, que muchas veces en las tiendas agarran y dicen, sí me interesa, pero tu Gaia Skrill no me la voy a llevar. Sí. O sea, sí me interesa, pero... No, y hay que llevar variadito para que al final son de las cuentas... tiendas, luego se fresean. Necro. Sí, no, pero también no conviene cuando alguien te agarra tus basuritas, en un momento tú tener que pagar con una Gaia Skrill. Sí. Porque todo el mundo te va a decir, sí, toma, te doy, aquí están $150 de cartas de a $10 y me llevo la de 150, y eso no es un buen deal. Sí. A veces sí, o sea, hay que saber cuándo y cómo, pero si ya es toda tu carpeta por las cartas de $50 para arriba, acabas haciendo tonterías de cambios que tampoco te convienen. Sí. Como consejo. Muy bien, chavos. Pues ya se nos acabó el tiempo. Vamos a despedirnos. Antes de despedirnos, pues más bien queremos invitar a los que nos están viendo. Este es un primer programa, este es un experimento que estamos haciendo. Sí, por eso está tan chafa y el equipo está malo y prometemos mejorar, tanto nosotros como el equipo, porque sabemos que probablemente salga malón. Pero, exactamente, ¿no? También, pues mándenos comentarios, díganos qué les gustaría ver, de qué les gustaría que habláramos. Más o menos ya nos conocieron, ya... Cuéntenos sus historias de cómo empezaron a jugar Magic, en qué año, con quién, quiénes son sus amigos que conocieron en esa época. ¿Cuál era el meta en aquel entonces? Ajá, qué se jugaba. Si tienen historias interesantes que nos quieran contar de sus orígenes de Magic,
Se las agradecemos mucho, las leeremos y las comentaremos eventualmente en alguno de los programas y ahí vamos interactuando, si no les contestamos ahí en los mensajitos. Muy bien. Pues para despedirnos, Jack, A nosotros nos pueden encontrar como Jack of All Trades en Facebook. Para cualquier pedido de singles coleccionables, ahí estamos. Y ¿solo en Facebook? Solo en Facebook. Ah, ok. Sí, O sea, solo en Facebook. De tú... momento solo en Facebook. Ok. O sea, ¿no tienes página? ¿Correo? No, todavía OnlyFans. Hay OnlyFans, pero ese manden los comentarios y con gusto. Ok. Bueno, Saúl. nosotros tenemos redes sociales en Facebook e Instagram, nos encuentran como Necrotower. Y además tenemos nuestra tienda en línea, que es necrotower.com. Ahí pueden encontrar todos los productos que manejamos. Y tenemos pedidos también de singles, todo lo que necesiten. Entonces, échenos un grito si necesitan cualquier cosa, con mucho gusto les atendemos. Mi nombre es Javier González. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como SquirrelMTG, Facebook, Twitter, Instagram, OnlyFans, Patreon, todo. En todos lados como SquirrelMTG. TikTok. El PayPal, obviamente. PayPal. Y pues ya, pueden ver el NotiSquirrel casi todas las semanas. Últimamente he tenido algunos conflictos de agenda, pero ahí sigue el programa. O sea, cuando se tengan que enterar de las noticias chidas, ahí van a estar, ¿no? Entonces, bueno, también este proyecto esperemos que tenga alguna red social. Sí, lo vamos a compartir probablemente ya en nuestras redes y eventualmente tal vez le creemos su propio canal, pero de entrada probablemente estén viendo en alguno de nuestros canales que compartimos en este momento y ya eventualmente haremos uno propio para que nos puedan seguir y darle like y enterarse de todo lo que vayamos sacando. Muy bien, y pues eso sería todo. Nos vemos el siguiente programa que esperamos que sea cada semana. Vamos a estar grabando de manera regular, pero yo creo que vamos a sacar un programa por semana de 40 minutos, 50, para no no aburrirlos tan tanto. regular. Se van a dar cuenta ahorita. Sí. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Chido.